Comenzó como tantos otros encuentros. Tuvo la suposición de que el Imperio Enigma, un antiguo poder que se extendía por las estrellas, había visto y aplastado a innumerables especies. A sus ojos, la humanidad no era diferente, otra especie advenediza de un remoto planeta azul, demasiado pequeño para representar una amenaza real. Sus mensajeros llegaron rápidamente con un mensaje cargado de superioridad. Abandonen sus colonias cerca de nuestras fronteras o sufran las consecuencias. La respuesta de la humanidad fue mesurada, concisa y tan directa como lo habían sido sus homólogos alienígenas. Comprométense bajo su propio riesgo. A los Enigma les pareció casi divertida la respuesta. Habían observado las transmisiones humanas, visto sus disputas políticas y la relativa falta de presencia galáctica. Como ellos la veían, los humanos eran como niños jugando con restos de tecnología. Apenas entendían, una molestia menor quizás, pero difícilmente una amenaza legítima. Sin embargo, los humanos se habían atrevido a ignorar su mano de mando y tal desafío no podía quedar sin respuesta. Los estrategas Enigma planearon una demostración de fuerza uno que, para dejar una huella clara, sin diezmar lo que consideraban una fuente potencial de mano de obra futura, enviaron una flota a los confines del espacio controlado por los humanos con el objetivo de emprender un asalto rápido y decisivo que sentara un precedente. Sus naves se deslizaron por la oscuridad, cada una rebosante de armamento que había sometido galaxias. Anticiparon una sumisión rápida y sin esfuerzo. El primer encuentro de la flota con humanos ocurrió cerca de una colonia estacionada en una luna estéril que orbitaba un gigante gaseoso. Era un modesto puesto de avanzada para los estándares Enigma, que albergaba operaciones mineras y un centro de investigación. El general Enigma que lideraba el asalto no tenía intención de negociar. En cambio, ordenó un ataque inmediato contra las defensas humanas. Rayos cegadores y ráfagas de energía inundaron la colonia, desgarrando el vacío con precisión letal. Pero en lugar de colapsar bajo presión, las defensas humanas resistieron el tiempo suficiente mientras sus escudos cegaban una segunda línea de refuerzo. Naves humanas pequeñas y ágiles se materializaron, cada una modificada con una combinación de tecnología de plasma que tomó por sorpresa a los sensores Enigma. Los esquivaron y se lanzaron disparando ráfagas que impactaron con más fuerza de la que los Enigma anticiparon, dañando una de sus naves principales. Fue la primera de muchas sorpresas ese día. Las comunicaciones se entrecortaron cuando el comandante Enigma se burló de lo que consideró una resistencia irrisoria. Ordenó una ofensiva total con la intención de arrasar todo el puesto de avanzada de un solo golpe, pero los humanos parecían anticipar cada maniobra, contraatacando con una sincronización perfecta. Sus tácticas defensivas eran complejas, adaptándose rápidamente a las estrategias Enigma. El conocimiento de la humanidad sobre sus propias vulnerabilidades les permitió explotar el exceso de confianza de sus atacantes. La confianza de los NMA comenzó a flaquear al notar el escalofriante patrón de cada táctica que desplegaban. La humanidad tenía una respuesta, y una astuta. Además, la flota alienígena. El blindaje avanzado fue violado de maneras que deberían haber sido imposibles, mientras que las naves humanas exhibieron una resiliencia que desmentía su construcción aparentemente anodina. Era más que solo habilidad. Los comandantes Enigma se dieron cuenta de que la humanidad luchaba con una ferocidad que rara vez se veía en especies como esta. Sus fuerzas no se retiraron presas del pánico ni se dispersaron bajo presión. Se reagruparon, se adaptaron y contraatacaron con una fuerza asombrosa. Mientras la escaramuza se prolongaba más de lo previsto, los líderes Enigma se inquietaron. No habían anticipado este nivel de resistencia, pero incluso en su creciente frustración, se convencieron de que esta batalla era solo una casualidad, un pequeño revés en lo que finalmente sería una rápida conquista. Antes de retirarse, los humanos enviaron una última transmisión a la flota Enigma. Se les advirtió que no buscamos la guerra, pero defenderemos lo que es nuestro. El comando Enigma se burló de la amenaza de una potencia tan pequeña. Era ridículo, pero mientras se retiraron, no podían librarse de la inquietud que persistía entre sus filas. Era como si hubieran encontrado algo más profundo, algo que, aunque parecía insignificante, tenía un peso invisible. En sus mundos natales, el alto mando Enigma revisó los informes con creciente interés. Los datos eran indiscutibles. La humanidad había resistido una fuerza que fácilmente habría sometido a otros. Esa resiliencia e ingenio los ponía nerviosos, incluso si nadie se atrevía a expresarlo en voz alta. El imperio no estaba acostumbrado a tal resistencia. Por primera vez en siglos, sintieron algo inesperado e inquietante, la sensación de que su antiguo orgullo no tenía nombre para la humanidad. Habían trazado una línea y habían dejado claro que cualquier intento de cruzarla no quedaría impune.
El orgullo del Imperio Enigma había sido herido. No podían dejar que el desafío de la humanidad quedara impune, especialmente después de esa retirada inicial, impulsada por la indignación. El Imperio regresó decidido a demostrar su superioridad de una vez por todas. Esta vez, desplegaron una flota aún mucho más grande. Diseñada no solo para suprimir, sino para animar. Querían enseñar a la humanidad una lección que resonaría por las estrellas a medida que su flota se acercaba. En el espacio controlado por humanos, el Comando Enigma esperaba una confrontación relativamente simple, pero la humanidad no había permanecido inactiva desde el último encuentro. Analizaron cada detalle, estudiaron las maniobras de los Enigma y ajustaron sus defensas en consecuencia. Sabían que el Imperio regresaría con mayor fuerza y se habían preparado para enfrentarlos de frente. La primera oleada de naves Enigma llegó, desatando una descarga de potencia de fuego que iluminó la oscuridad. Las ondas de choque se extendieron por las colonias humanas. Los comandantes Enigma esperaban caos, miedo e incluso desesperación por parte de los humanos. En cambio, se encontraron con silencio y luego un contraataque sincronizado de las fuerzas humanas pareció materializarse de la nada. Naves más pequeñas que se interponían entre las imponentes naves Enigma con precisión letal. Estas naves humanas, equipadas con un arsenal mejorado de armamento de plasma y reforzadas con sistemas de escudos de energía que superaban su peso, maniobraban ágilmente, atacando desde ángulos impredecibles, forzando los Enigma, que debían combatir la oleada inicial de naves alienígenas. Se vieron paralizados por fallos en sistemas cruciales a medida que los ataques alcanzaban a sus objetivos con precisión calculada. Los comandantes Enigma se enfurecían cada vez más con cada momento que pasaba. Esta resistencia, esta persistencia, era impensable. Avanzaron, invirtiendo más recursos en el asalto, solo para descubrir que la humanidad había reforzado sus defensas mucho más profundamente de lo previsto. Los puestos de avanzada humanos se mantuvieron firmes, y donde un puesto caía, otros se fortificaban rápidamente, listos para contraatacar. Entonces, llegó una nueva e inesperada ofensiva de los humanos. En lugar de enfrentarse directamente a los Enigma, comenzaron a emplear ataques relámpago utilizando una red de puestos de avanzada camuflados y distracciones oportunas. Esta guerra al estilo gorila mantuvo a los Enigma desequilibrados, llevando sus naves más grandes a sectores estrechos donde las naves humanas tenían la ventaja. Atacaron con implacable precisión, causando cada golpe el máximo daño antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Los Enigma, a pesar de su abrumadora, los números estaban en apuros, no estaban acostumbrados a luchar contra un enemigo que se adaptaba tan rápidamente, y la estructura de mando de la humanidad les permitía cierta fluidez. La rígida jerarquía de los Enigma no podía igualar cada contramedida que intentaba el Enigma. Se enfrentó a una nueva táctica humana, cada una más creativa que la anterior. Los humanos parecían casi anticipar cada movimiento del Enigma. Una comprensión enloquecedora que tocó la fibra sensible de sus comandantes. El orgullo se convirtió en ira, y la ira rápidamente se agrió, convirtiéndose en frustración, para consternación del Enigma. Las defensas de la humanidad distaban mucho de ser uniformes. Cada sector presentaba una nueva combinación de armas, escudos y estrategias, como si cada batalla fuera un campo de pruebas para el siguiente movimiento innovador de la humanidad. Los Enigma se quedaron a la deriva, sorprendidos por la gran adaptabilidad de sus oponentes, pero la ventaja de la humanidad no residía simplemente en las tácticas. El Enigma descubrió con creciente alarma que las naves humanas estaban equipados con sistemas controlados por IA que analizaban y reaccionaban a los datos de combate en tiempo real. Los pilotos humanos y los centros de mando trabajaban en perfecta armonía con estos sistemas, adaptándose y modificando sus enfoques con una velocidad que los Enigma no podían igualar. A medida que las pérdidas aumentaban, los comandantes Enigma comenzaron a pedir retiradas, intentando reagruparse y formular una nueva estrategia. Sin embargo, incluso en la retirada, los humanos no ofrecieron respiro. Sus fuerzas persiguieron a los Enigma que huían, acosando sus flancos y eliminando a los rezagados con una eficiencia despiadada. Cada retirada se convirtió en una ruta y cada trucha sembró el pánico entre las fuerzas Enigma. Por primera vez en la larga historia del Imperio, el miedo se apoderó de sus filas. Siempre habían sido los cazadores, los conquistadores, la fuerza dominante que aplastaba a otros hasta la sumisión, pero ahora eran ellos los que huían, acosados por una especie que habían considerado inferior. Fue entonces, en medio del creciente caos, que el mensaje final de la humanidad a los Enigma llegó transmitido por todos los canales, alcanzando a cada comandante y soldado dentro de las filas alienígenas. Les advertimos que no nos traicionaran. Esta es su última oportunidad.
Retírense o enfrenten la extinción. Los Nigma, orgullosos como eran, se encontraron dudando. Esto no era un engaño. Las fuerzas humanas habían demostrado ser mucho más formidables de lo previsto. Los comandantes se quedaron con una escalofriante comprensión. La fuerza de la humanidad no residía simplemente en la tecnología o las tácticas, sino en su espíritu implacable, una voluntad de adaptarse y luchar contra adversidades imposibles sin vacilación ni miedo. Con esto en mente, el alto mando Nigma se enfrentó a una decisión que nunca habían anticipado. El orgullo les dictaba que siguieran adelante, pero las pérdidas y el desafío absoluto de la humanidad eran innegables. Los humanos habían trazado una línea, y esa línea parecía inamovible, reforzada por un poder mucho más allá de cualquier cosa que los Nigma hubieran encontrado. Ahora estaba claro que los humanos no solo defendían territorio, sino que hacían una declaración al cruzar sus fronteras, y sufrirías. El Imperio Nigma se reagrupó, aún conmocionado por la conmoción de la resistencia humana. El mando del Imperio no estaba listo para abandonar su objetivo. Esta vez, reunieron a su mayor ejército. Hasta la fecha, trayendo sus naves de guerra y comandantes más avanzados, cada uno curtido por siglos de conquista, terminarían esto rápidamente, sofocando el desafío de la humanidad con un poder abrumador. Cuando comenzó la invasión, fue nada menos que cataclísmica. La flota llegó en oleadas, invadiendo territorios humanos, bombardeando cada puesto avanzado y tomando cada posición con brutal eficiencia. Al principio, parecía que las defensas de la humanidad se derrumbarían bajo una fuerza tan masiva. Los Nigma esperaban que ese impulso aplastante infundiera miedo en los corazones humanos, obligándolos a rendirse. Pero a medida que la batalla se desarrollaba, la humanidad mostró un nivel de astucia para el que los Nigma no estaban preparados. En lugar de luchar por mantener cada posición, las fuerzas humanas se retiraron tácticamente, abandonando posiciones menores para centrarse en las estratégicas. Los Nigma avanzaron solo para descubrir que estaban siendo canalizados hacia zonas específicas, forzados a entrar en sectores reducidos del espacio donde su número ofrecía una menor ventaja. Una vez en estos sectores, las flotas humanas se acercaron con ataques de precisión, aislando y atacando a las naves Nigma una por una. Además de sus naves más pequeñas, la humanidad reveló una nueva generación de acorazados que no se había visto en escaramuzas anteriores. Estas no eran las reliquias que los Nigma esperaban. Equipadas con cañones de potencia cuántica y sofisticada tecnología de sigilo, estas naves impactaron con fuerza y desaparecieron, dejando a los Nigma luchando por responder a un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna. A pesar de su tamaño, las naves humanas se movieron con una gracia inquietante, atacando en rápida sucesión y luego desapareciendo en la extensión, evadiendo el contraataque de los Nigma con facilidad. Cada nueva táctica y contramedida que los Nigma intentaban era repelida por el ingenio humano. La capacidad de la humanidad para analizar y anticipar el acercamiento de los Nigma era implacable. Habían estudiado cada formación, diseccionado cada patrón de ataque y preparados para cada movimiento, comandados por una IA que se adaptaba a cada batalla. Las naves humanas operaban con un nivel de precisión y eficiencia que hacía que los Nigma se sintieran como si estuvieran luchando contra un enemigo que conocía cada pensamiento. Los comandantes Nigma, que siempre se habían esforzado por el orden y la disciplina, perdían rápidamente el control de sus fuerzas. El pánico comenzó a extenderse por las filas mientras veían cómo una tras otra nave caía en trampas y emboscadas humanas. Sus líneas de comunicación fueron pirateadas, dejando las fuerzas Nigma desorientadas mientras la humanidad emitía órdenes señuelo que conducían a grupos a posiciones aún más vulnerables. El Imperio quedó atrapado en un torbellino de caos humano. La frustración, desorientada y fragmentada, se convirtió en miedo cuando los Nigma se dieron cuenta de que no se trataba simplemente de tecnología o estrategia humana, sino de su determinación. Los soldados y comandantes humanos lucharon como si su propia existencia dependiera de ello. Sin rendición, sin vacilación, incluso mientras las fuerzas Nigma arrasaban regiones civiles. La humanidad respondió multiplicando las represalias. Implacables y defendiendo a su gente y su hogar, los Nigma se habían enfrentado a poderosos adversarios antes, pero nada como esto, nada con este espíritu indomable en medio de la carnicería. Las tácticas de la humanidad se intensificaron aún más. Las tácticas de guerra de guerrillas mantuvieron a las grandes y lentas naves Enigma persiguiendo a las flotas señuelo de las sombras, desviándolos, desperdiciando su energía y recursos mientras permanecían ocultas. Flotillas emergían de la oscuridad para sembrar la devastación en sectores vulnerables. Por cada centímetro que ganaban los Nigma, la humanidad también recuperaba. Cada vez que los Nigar reagrupados atacaban sus puntos ciegos, oleadas de cazas, diseñados para evadir los escaneos tradicionales, se deslizaban a través de las formaciones Nigma, infligiendo daño crítico antes de desaparecer.
En la oscuridad, era como si los humanos estuvieran en todas partes, usando la inmensidad del espacio como campo de batalla, empujando a los Nigma a un estado constante de retirada y reevaluación. Comandantes Nigma. Finalmente. Enfrentaron la verdad que nadie se atrevía a expresar. Estaban perdiendo el control. Su abrumadora cantidad, su avanzada tecnología, nada de eso importaba contra un enemigo que desafiaba todas las convenciones. Las fuerzas humanas demostraron una inquietante disposición a sacrificarlo todo para proteger a su gente y repeler a los invasores. Una determinación que rozaba la locura a ojos de los Nigma. Se enviaron informes de las batallas al alto mando Nigma llenos de escenas de devastación, humillantes derrotas y confusión. Los líderes del imperio se inquietaron al darse cuenta de que este no era un conflicto ordinario. Habían asumido que la humanidad se derrumbaría bajo presión y se sometería a su dominio. Pero la humanidad no se limitó a defenderse, sino que respondió con una intensidad y unidad que ningún entrenamiento podría replicar. Esta no era simplemente una lucha por territorio, era una guerra para asegurar que Enigma nunca volviera a cruzar las fronteras humanas. A medida que la guerra se prolongaba, las otrora confiadas fuerzas Enigma comenzaron a flaquear. Su moral se desmoronaba ante este enemigo implacable, los implacables. Las tácticas adaptativas de la humanidad los dejaron maltratados y desilusionados. Susurros comenzaron a circular entre los comandantes Nigma. Quizás esta guerra era imposible de ganar. Los humanos se dieron cuenta de que no luchaban como yo. Soldados, lucharon como si defendieran la esencia misma de su existencia, como si la supervivencia de su especie dependiera de la derrota total del Nigma. Cada centímetro de terreno perdido se recuperaba con una ferocidad asombrosa. Cada retirada se topaba con un contraataque tan decisivo que el Nigma no tenía tiempo para reagruparse. La determinación de la humanidad era como una fuerza de la naturaleza, un objeto inamovible que detuvo por completo la formidable maquinaria del imperio. El imperio Enigma, a pesar de toda su historia y poder, se vio superado. Atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Su confianza inicial se había desvanecido, reemplazada por un horror incipiente. Esto no era una batalla. Simplemente podían ganar con superioridad numérica o tecnología avanzada. El imperio Nigma, ensangrentado, se enfrentó a una decisión que nunca habían contemplado. Durante milenios, habían sido el poder indiscutible de la galaxia. Sus flotas extendían el dominio y el miedo dondequiera que iban, pero ahora que el aura de invencibilidad se había desvanecido. Destrozada por una especie que una vez consideraron inferior, la humanidad no solo se había resistido, sino que había llevado al imperio al borde de la derrota. El alto mando Nigma se reunió en un consejo desesperado. Su otrora orgullosa confianza se redujo a susurros ansiosos mientras sopesaban sus últimas opciones. A pesar de las crecientes pérdidas, el imperio estaba decidido a una última defensa. Reunieron lo que quedaba de sus fuerzas, convocando a todas las naves, todos los soldados y toda la tecnología a su mundo natal. Fortalecieron sus defensas, armando un bloqueo con una potencia de fuego tan abrumadora que incluso los más optimistas se atrevieron a esperar que fuera suficiente para acabar con el avance de la humanidad. Pero la humanidad, implacable e impávida, lanzó su asalto sin dudarlo. A diferencia de los ataques anteriores, esta fue una ofensiva decisiva y organizada, con flotas formando oleada tras oleada, coordinada por un comando unificado que golpeó con precisión quirúrgica. Las fuerzas de la humanidad ya no eran un conjunto de escaramuzas independientes, sino la Armada Unida, una alianza perfecta de naves, tecnología y propósito que no dejaba margen de error. Al penetrar las defensas finales del imperio, los comandantes Nigma se encontraron presenciando el desarrollo de una pesadilla. Naves humanas equipadas con una nueva y devastadora tecnología atravesaron sus escudos, una vez impenetrables. La última línea de defensa del imperio se derrumbó cuando los humanos desataron armamento tan avanzado y destructivo que dejó a las fuerzas Enigma desconcertadas por la magnitud del asalto. El imperio siempre había confiado en su temible reputación, pero la humanidad estaba más allá de la intimidación. Habían visto la destrucción, la implacable arrogancia de los Nigma y habían decidido ponerle fin. Por cada nave Nigma que intentaba huir, una nave humana estaba allí para interceptar. Por cada medida defensiva que empleaban los Nigma, la humanidad respondía con brutal e implacable potencia de fuego, no habría escapatoria, sin piedad. A medida que la batalla avanzaba, la humanidad dejó sus intenciones inequívocamente claras.
Esto no era una negociación ni una súplica de paz, era la ejecución de un juicio final. Los Nigma, una vez tan poderosos, ahora eran presas cazadas y acorraladas. Sus gritos de piedad no respondían. Cada señal desesperada era interceptada y bloqueada por el mando humano. El orgullo del imperio les había hecho creer que eran intocables, pero ante la inquebrantable resolución de la humanidad, vieron la verdadera consecuencia de subestimar a su enemigo en sus últimos momentos. Los comandantes Nigma restantes enviaron súplicas a la galaxia, advirtiendo a otros sobre la fuerza de la humanidad, no los desafíen. Suplicaron que fueran implacables, despiadados e inflexibles. Sus mensajes contrastaban marcadamente con la antigua arrogancia del enigma. Hay un intento desesperado por preservar su legado, si no sus vidas, sino la humanidad. No tenían intención de permitirlo, incluso silenciaron las transmisiones, asegurando que los recuerdos finales del Imperio Nigma fueran, como ellos pretendían, un final silencioso y sin ceremonias. El vasto imperio, los conquistadores de galaxias, la fuerza que una vez se creyó eterna, fue borrada de la existencia. La galaxia observó en un silencio atónito cómo el Imperio Enigma era borrado de las estrellas, dejando un vacío de poder donde una vez hubo una fuerza imparable. El mensaje de la humanidad se había transmitido, no con palabras, sino mediante la aniquilación completa e inflexible de su enemigo. Fue un mensaje que recorrió el cosmos, una declaración que perduraría en las mentes de todas las civilizaciones. La humanidad no era una especie a la que desafiar mientras se asentaba el polvo. La humanidad retiró sus flotas, dejando solo silencio donde el otrora poderoso imperio se había alzado. No hubo celebración, ni gran proclamación de victoria, solo la silenciosa comprensión de que se había enseñado una lección que la galaxia comprendió. Que la humanidad se defendería de cualquier amenaza, sin importar el costo, con una determinación que trascendía el miedo y una unidad imposible de fracturar. Después de que otras civilizaciones se apresuraran a recalibrar sus alianzas y evaluar sus posturas ante esta potencia emergente. Los rumores se extendieron rápidamente. Historias de una especie que se había enfrentado al Imperio Nigma y no había dejado nada más que cenizas a su paso. Para quienes dudaban de las ruinas del mundo natal de Nigma, eran un recordatorio de que el respeto de la galaxia se había ganado, pero nació de una profunda y constante cautela, un acuerdo silencioso de que la humanidad no debía ser provocada con su trabajo hecho. La humanidad regresó a sus propias fronteras, dejando atrás solo un mensaje final, transmitido en voz baja pero clara a todos los que pudieran oír. Les advertimos que no era una amenaza, sino un recordatorio, una línea fronteriza, un escudo silencioso pero inquebrantable contra cualquiera que pudiera venir con intenciones hostiles. El mensaje permaneció en la estrella mucho después de que las naves de la humanidad desaparecieran. Un eco duradero recorrió la galaxia, y por primera vez en la memoria, los imperios de la galaxia se sintieron no solo cautelosos, sino realmente profundamente asustados.